Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal, tu fuente número uno de drama turco y chismes de celebridades. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha tenido a todos los fans de la realeza turca del entretenimiento al borde de sus asientos durante años, el misterio detrás de la ruptura de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, hablamos de ese romance que nos robó el corazón, que nos hizo creer en los cuentos de hadas modernos y que de repente se desvaneció. ¿Quién o qué fue el verdadero culpable de este dramático final? Prepárense porque vamos a desenmarañar esta madeja de rumores, especulaciones y verdades a medias. Vamos a investigar a fondo, a analizar cada pista y a escuchar todas las voces implicadas, para tratar de dar respuesta a la gran pregunta, ¿quién destrozó el romance de Hande y Kerem? Pero antes de que nos adentremos en este laberinto de emociones y secretos, déjame invitarte a que te suscribas a nuestro canal. Si eres un fanático de las telenovelas turcas, si te encanta estar al día con los últimos chismes de tus ídolos, si te apasiona el drama y las historias de amor, este es tu lugar. No te pierdas ni un solo vídeo, activa la campanita para recibir notificaciones y únete a nuestra gran familia de amantes del drama turco. Ahora sí, abróchense los cinturones, porque el viaje está a punto de comenzar. La historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es una de esas historias que parecen sacadas de un guión de telenovela. Dos jóvenes, talentosos y guapos actores que se conocen en el set de una serie que se convierte en un éxito mundial, Sen Kalkam, o Love is in the Air como la conocemos en muchos países de habla hispana. La química entre ellos era palpable, la conexión era innegable y la audiencia, nosotros, quedamos completamente cautivados. La pantalla parecía quedarse pequeña para contener la pasión que emanaba de Hande y Kerem. Y como suele suceder en estos casos, la ficción traspasó la pantalla y se convirtió en realidad. Confirmaron su relación, y el mundo entero estalló en júbilo. Eran la pareja perfecta, el cuento de hadas hecho realidad. Sus redes sociales se inundaron de fotos juntos, de momentos románticos, de viajes idílicos. Se declaraban su amor a los cuatro vientos, se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales y parecían invencibles. Los fans los adoraban, la prensa los veneraba y todo apuntaba a un futuro brillante y lleno de amor. Pero como suele suceder en las historias de amor, algo se torció. De repente las fotos desaparecieron, los mensajes de amor cesaron y los rumores de crisis comenzaron a circular con fuerza. Al principio, nadie quería creerlo. Pensábamos que eran solo habladurías, invenciones de la prensa sensacionalista. Pero poco a poco las señales se hicieron más evidentes hasta que finalmente llegó la confirmación oficial, Hande Erçel y Kerem Bürsin habían terminado su relación. El mundo del espectáculo turco y nosotros con él quedó en shock. ¿Qué había pasado? ¿Por qué la pareja perfecta había decidido tomar caminos separados? La pregunta resonaba en todos los foros, en todas las redes sociales, en todas las conversaciones. Y como suele suceder en estos casos, las teorías comenzaron a multiplicarse. Una de las teorías más extendidas, y quizás la más sensacionalista, apuntaba a los celos profesionales como la principal causa de la ruptura. Se decía que el éxito meteórico de Hande Erçel, su creciente popularidad y su proyección internacional, habían generado tensiones en la relación. Kerem, aunque también era un actor reconocido, no había alcanzado el mismo nivel de fama que Hande, y se especulaba con que esto había afectado su ego y su relación. Algunos medios incluso llegaron a afirmar que Kerem se sentía eclipsado por Hande, y que esto había provocado discusiones y conflictos constantes entre ellos. Otra teoría, bastante similar a la anterior, apuntaba a la incompatibilidad de agendas como el factor determinante de la ruptura. Tanto Hande como Kerem son actores muy solicitados, con proyectos constantes y agendas muy apretadas. Se decía que la falta de tiempo para pasar juntos, la dificultad para coordinar sus horarios y la imposibilidad de mantener una vida en común, habían desgastado la relación hasta el punto de hacerla insostenible. Según esta teoría, el amor seguía existiendo, pero las circunstancias externas habían hecho imposible que la relación prosperara. Pero las teorías no se detienen ahí. Otra de las hipótesis que se barajaron apuntaba a la presión mediática y al constante escrutinio público como un factor clave en la ruptura. Hande y Kerem eran una de las parejas más mediáticas de Turquía, y cada uno de sus movimientos era seguido de cerca por la prensa y los fans. Se decía que esta presión constante, la falta de privacidad y la necesidad de mantener una imagen pública perfecta habían afectado negativamente a la relación, generando estrés y ansiedad. Según esta teoría, la pareja se sentía asfixiada por la atención mediática y había decidido poner fin a la relación para recuperar su intimidad y su libertad. Pero más allá de los celos profesionales, la incompatibilidad de agendas y la presión mediática, también surgieron rumores sobre terceras personas en la relación. Se especuló con la posible infidelidad de alguno de los dos, o incluso con la presencia de admiradores secretos que habrían intentado interponerse entre Hande y Kerem.
Algunos medios llegaron a publicar fotos comprometedoras y mensajes sospechosos, pero ninguna de estas informaciones fue confirmada oficialmente. Sin embargo, el simple hecho de que estos rumores circularan con fuerza ya generó dudas y desconfianza entre los fans. Por supuesto, no podemos olvidar la posibilidad de que la ruptura simplemente se debiera a una incompatibilidad personal. A veces el amor no es suficiente. A veces las diferencias individuales, los valores distintos o las expectativas contrapuestas pueden hacer que una relación se desmorone, por mucho amor que haya. Es posible que Hande y Kerem, a pesar de su evidente química y su conexión inicial, se hayan dado cuenta de que no eran compatibles a largo plazo, que sus caminos no iban en la misma dirección y que era mejor tomar caminos separados antes de que la relación se volviera tóxica o dañina. ¿Pero cuál de estas teorías es la verdadera? ¿Quién o qué fue el verdadero culpable de la ruptura de Hande y Kerem? La respuesta, como suele suceder en estos casos, es probablemente una combinación de varios factores. Es probable que los celos profesionales, la incompatibilidad de agendas, la presión mediática, los rumores de infidelidad y la incompatibilidad personal hayan contribuido, en mayor o menor medida, a la ruptura. Es difícil señalar a un único culpable, porque las relaciones son complejas y multifacéticas, y rara vez existe una única razón para su fracaso. Sin embargo, si tuviéramos que elegir un factor que haya tenido un peso especialmente importante en la ruptura, quizás apuntaríamos a la presión mediática y al constante escrutinio público. Hande y Kerem eran una pareja muy joven, sometida a una presión enorme. Tenían que lidiar con el éxito profesional, con la fama repentina y con la necesidad de mantener una imagen pública perfecta. Todo esto sin duda afectó su relación y les impidió disfrutar de su amor de una manera natural y espontánea. La falta de privacidad, los rumores constantes y la necesidad de complacer a los fans y a la prensa probablemente desgastaron la relación hasta el punto de hacerla insostenible. Pero más allá de las teorías y las especulaciones, lo importante es recordar que Hande y Kerem son dos personas reales, con sentimientos y emociones. La ruptura sin duda fue dolorosa para ambos, y es importante respetar su privacidad y no juzgar sus decisiones. Es fácil caer en la tentación de criticar, de buscar culpables y de alimentar el drama, pero debemos recordar que la vida de las celebridades no es un reality show, y que detrás de cada noticia y de cada rumor hay personas que sufren y que merecen respeto. En los meses posteriores a la ruptura, tanto Hande como Kerem han tratado de seguir adelante con sus vidas. Han continuado trabajando en sus proyectos profesionales, han evitado hacer declaraciones públicas sobre la relación y han intentado mantener un perfil bajo. Hande ha seguido cosechando éxitos en su carrera como actriz, protagonizando nuevas series y consolidándose como una de las estrellas más brillantes del panorama turco. Kerem, por su parte, ha seguido trabajando en proyectos interesantes, ha explorado nuevas facetas de su carrera y ha demostrado su talento como actor y como productor. Aunque la ruptura fue dolorosa, ambos parecen haber superado el trance y estar enfocados en el futuro. Han demostrado ser profesionales y han sabido separar su vida personal de su vida profesional. No han permitido que la ruptura afecte su carrera y han seguido trabajando con dedicación y pasión. Esto demuestra su madurez y su profesionalidad, y es algo que debemos admirar y respetar. Ahora bien, ¿existe la posibilidad de una reconciliación en el futuro? Esta es una pregunta que muchos fans se hacen constantemente. ¿Volverán a estar juntos Hande y Kerem? La respuesta, como suele suceder en estos casos, es incierta. El tiempo dirá si el amor puede volver a florecer entre ellos, o si sus caminos seguirán separados para siempre. De momento ambos parecen estar enfocados en sus carreras y en sus vidas individuales. Pero en el mundo del espectáculo, nunca se sabe lo que puede pasar. El amor es impredecible y puede surgir en los lugares más inesperados y en los momentos menos oportunos. Así que, quién sabe, quizás en el futuro volvamos a ver a Hande y Kerem juntos, felices y enamorados. Solo el tiempo lo dirá. En conclusión, la ruptura de Hande Erçel y Kerem Bürsin fue un evento que conmocionó al mundo del espectáculo turco y que generó una gran cantidad de rumores y especulaciones. Los celos profesionales, la incompatibilidad de agendas, la presión mediática, los rumores de infidelidad y la incompatibilidad personal fueron factores que probablemente contribuyeron a la ruptura. La presión mediática y el constante escrutinio público parecen haber sido especialmente importantes, ya que impidieron que la pareja disfrutara de su amor de una manera natural y espontánea. Aunque la ruptura fue dolorosa, tanto Hande como Kerem han tratado de seguir adelante con sus vidas y han demostrado ser profesionales y maduros. El futuro de su relación es incierto, pero solo el tiempo dirá si volverán a estar juntos o si sus caminos seguirán separados para siempre. Y así llegamos al final de este vídeo lleno de drama, intriga y especulaciones. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo sobre la ruptura de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos explorado todas las teorías, hemos analizado cada pista y hemos tratado de dar respuesta a la gran pregunta: ¿quién destrozó el romance de Hande y Kerem?
Ahora, quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo es fundamental para nosotros y nos anima a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Recuerden que este canal es su espacio para disfrutar del drama turco, para estar al día con los últimos chismes de celebridades y para compartir su pasión con otros amantes de las telenovelas turcas. Y ahora, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan sobre la ruptura de Hande y Kerem? ¿Cuál creen que fue el verdadero culpable? ¿Creen que existe la posibilidad de una reconciliación en el futuro? Queremos saber su opinión. No duden en compartir sus pensamientos, sus teorías y sus predicciones. Este es un espacio para el debate y la conversación, así que siéntanse libres de expresarse. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que nos ayuden a hacer crecer este canal. Si les gustó este vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y sus familiares y, sobre todo, suscríbanse al canal. Activen la campanita para recibir notificaciones y no se pierdan ni un solo vídeo. Con su apoyo podemos seguir creando contenido de calidad y seguir disfrutando juntos del maravilloso mundo del drama turco. Gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo.